Hola y bienvenidos al apoyo virtual del curso Cálculo en varias variables. Hola, en este video continuaremos con la segunda parte de la clase 19 y aquí veremos algunos ejemplos adicionales acerca de cambio de variable en integrales múltiples. Entonces, el video pasado vimos el teorema del cambio de variable con integrales dobles y un ejemplo de aplicación. Ahora hagamos más ejemplos. Por ejemplo, queremos calcular la integral doble en la región R de la función exponencial de x menos y sobre x más y con respecto a x y y en una región R formada por los ejes coordenados y la recta x más y igual a 1 en el primer cuadrante. Entonces primero, como siempre, grafiquemos la región de integración. Entonces graficamos los ejes coordenados y la recta x más y igual a 1. Eso forma un triángulo como el que se muestra en la figura. Entonces, ¿qué es lo que podemos apreciar y que es muy importante? Primero, la región de integración no es complicada, incluso es una región tipo 3. Se puede escribir en cualquier orden y los límites son fáciles de encontrar. Pero ¿qué es lo que pasa acá y por qué se justifica hacer un cambio de variable? Porque la función integral es complicada, inclusive imposible de integrar tal como está. Observen acá, si quiere integrar la función exponencial de x menos y sobre x más y, bien sea con respecto a x o con respecto a y, no hay manera de hacerlo por los métodos tradicionales. Entonces esto justifica la necesidad de hacer un cambio de variable. Bueno, entonces en el paso 2 busquemos un cambio de variable que simplifique la función integral. Recuerden del video anterior, el ejemplo que vimos en la clase anterior, ahí el objetivo era diferente. Teníamos una función que era fácil de integrar, la función x por y, pero la región era un poco complicada, era un paralelogramo. Entonces allí el cambio de variable tenía como finalidad simplificar la región de integración. Aquí es al contrario, tengo una región fácil, pero tengo una función complicada. Entonces el cambio de variable debe procurar simplificar la función a integrar. En este caso la función es exponencial de x menos y sobre x más y. Entonces lo simplificamos a partir de un cambio de variable adecuado. ¿Qué cambio de variable? Pues el que observamos ahí directamente a partir de la función. Podría ser definiendo u igual a x menos y v igual a x más y, de tal manera que entonces la nueva función en las variables u y v es ahora la exponencial de u sobre v, y esa función exponencial de u sobre v es muy fácil de integrar con respecto a u. Con respecto a v todavía no, pero con respecto a u sí es muy fácil de integrar. Entonces eso inclusive nos va a decir cuál es el orden en el que debo integrar, primero con respecto a u y luego con respecto a v. En el paso 3, calculemos el jacobiano y la nueva región de integración. Denotando que u es igual a x menos y que v es igual a x más y, o lo que es lo mismo, x es igual a 1 medio de u más v y y es igual a 1 medio de v menos u, que se obtiene a partir de estas dos ecuaciones sumando y restando. Entonces podemos sacar el jacobiano calculando derivada de x con respecto a u, que es 1 medio, derivada de x con respecto a v, que es 1 medio, primera fila, segunda fila, derivada de y con respecto a u, que es menos 1 medio, y y con respecto a v, que es 1 medio. Eso nos da entonces 1 medio por 1 medio, que es 1 cuarto, menos 1 medio menos 1 medio, que era menos 1 cuarto, con el menos de la fórmula me da más, es decir, 1 medio. Ya tendríamos el jacobiano. Ahora, conseguimos por acá el cambio de variable, hagamos un ladito para poder hacer lo siguiente. Queremos transformar la región de integración. Entonces recordemos que la región de integración está formada por los ejes coordenados y la recta x más y igual a 1. Entonces, ¿qué es x más y igual a 1? Las nuevas variables. Como x más y es igual a v, entonces eso se transforma en la recta b igual a 1. De manera similar, el eje y, es decir, x igual a 0, ¿en qué se transforma? Entonces, x igual a 0 sería, teniendo en cuenta que x es u más v sobre 2, eso estaba en la anterior página, entonces sacaríamos que b es igual a menos u. De manera similar, la recta y igual a 0, es decir, el eje x corresponde a, entonces y dijimos también que era b menos u sobre 2 a partir del cambio de variable, entonces eso se transforma en b igual a u. Entonces ya sabemos en qué se transforma cada una de esas rectas que me forman el triángulo, y la nueva región correspondería a esta: b igual a u, b igual a menos u y b igual a 1. Es otro triángulo, sigue siendo fácil, es un triángulo en el plano u y v, que entonces por medio de la transformación
se lleva a la región R original del enunciado. Entonces la nueva región S, vean que es una región tipo 2 en el plano U y V. ¿Por qué es tipo 2? Vamos a hacerlo lo que siempre hacemos. Para que sea tipo 2, entonces hago rectas horizontales. Si hago rectas horizontales, cualquiera de esas rectas horizontales que ven en sus pantallas, se dan cuenta que siempre varía desde la U de la recta B igual a menos U hasta la U de la recta B igual a U. Entonces, U varía entre menos B y B, y una vez encontramos entonces cómo varía U, lo único que falta es cómo varía V. Y V, como es el último límite, varía entre constantes. Busco la V más pequeña, que es V igual a 0, y la V más grande, que es V igual a 1. Entonces esa está hecha como una región tipo 2 por varios motivos. Primero, antes dijimos que era mejor empezar con U por la función que vamos a integrar, entonces así también debo mirar. Y además, porque si empezamos con respecto a V, entonces hago rectas verticales, no lo voy a hacer por acá, simplemente lo estoy señalando. Ustedes deben darse cuenta que con rectas verticales esta región hay que partirla en dos regiones. En el paso 4, entonces resuelvo la integral usando el teorema del cambio de variable. Por el tema del cambio de variable, la integral doble sobre r de esta función no es más que la función ahora en las nuevas variables exponencial de u sobre v por el módulo jacobiano integrado en la región S. Es decir, e a la u sobre v por un medio que es jacobiano integrado con respecto a u y con respecto a v, u entre menos b y b entre 0 y 1. Esta integral es sencilla, es si un medio sale de la integral, se integró con respecto a u, entonces v es constante, me daría b por exponencial de u sobre v, u evaluado entre menos b y b, es decir, b veces la exponencial de 1 menos la exponencial de menos 1, que es una constante, y eso se reduce finalmente a un cuarto de e menos e a la menos 1. Entonces vean que con un cambio de variable adecuado pasamos de una integral que era imposible de hacer por los métodos clásicos a una integral que era mucho más sencilla y que se podía resolver. Ahora, busquemos otro ejemplo, un segundo ejemplo, muy parecido al del video pasado, pero con regiones un poco diferentes. Es decir, también queremos integrar la función x por y en la región R, pero la región R va a estar formada por las rectas y igual a x, y igual a 3x y un par de hipérbolas, x por y igual a 1 y x por y igual a 3. Son hipérbolas rotadas 45 grados. Entonces, en el primer paso, como siempre, vamos a graficar la región. Graficamos las rectas y igual a x, y igual a 3x, aquí están y igual a x, y igual a 3x, que es un poco más pendiente, y las hipérbolas x por y igual a 1 y x por y igual a 3. Nos vamos a región, muy parecido al paralelogramo de la clase pasada o el video pasado, pero no es exactamente un paralelogramo, es una región con bordes curvos. Bueno, entonces no tiene regiones paralelas, pero se va a poder hacer de manera muy similar. Entonces en este caso, la función integral es sencilla, es igual a la del video pasado, es x por y. Aquí lo que es complicado es la región de integración, que ustedes deberían ser capaces de darse cuenta que no es una región ni tipo 1 ni tipo 2. Para poder integrar con respecto a x o con respecto a y, deberíamos partir esta región en varias regiones. Entonces no es que sea imposible, pero es un poco largo, entonces vamos a intentar un cambio de variable. Y eso es exactamente el segundo paso. Busquemos un cambio de variable que simplifique la región de integración. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Miremos cada una de las curvas que me generan la región. Tenemos dos hipérbolas, x por y igual a 1 y x por y igual a 3. Entonces con ese par de hipérbolas es muy fácil uno decir que hacemos un cambio de variable u igual a x por y. Porque si u es igual a x por y, entonces u variaría entre 1 y 3 según la región de integración. Ahora, ¿qué hacemos con las rectas? La recta y igual a x y y igual a 3x. Primero que todo, no va a ser exactamente igual a como hicimos en el video pasado, donde decíamos que las rectas las escribíamos como ax más by igual a c, porque eso no funciona sino para rectas paralelas. Aquí no son rectas paralelas, son rectas que tienen distinta pendiente. Esta tiene pendiente 1, esta tiene pendiente 3. Sin embargo, tiene una característica común, y es que ambas pasan por el origen, o sea, tienen esa constante b igual a 0. Entonces vean que si pasamos a dividir la x, nos queda que y sobre x vale 1,
y que y sobre x vale a 3. Entonces ya tenemos las mismas expresiones, y sobre x y y sobre x en ambas rectas variaría al lado derecho, de donde entonces es muy posible hacer el cambio de variable v igual a y sobre x, y ahí obtenemos que v varía entre 1 y 3. Es decir, entonces, que la nueva región de integración va a ser un rectángulo, el rectángulo de los puntos u y v en ese plano, tales que u está entre 1 y 3 y b también está entre 1 y 3, como se muestra acá en la figura, que entonces por el medio del cambio de variable dado por esa transformación, u función de x y y, b función de x y y, o más bien x función de u y v y y función de u y v, me da la región R original. En el paso 3, calculamos el jacobiano. Entonces mantengamos por acá en un ladito el cambio de variable para poder utilizar y usemos la expresión del jacobiano con la inversa para no tener que despejar x y y, sino que vamos a hacerlo a partir de u y v. Entonces el jacobiano que necesitamos es el inverso del jacobiano al revés, derivada v con respecto a x y y, es decir, vamos a calcular esta expresión, derivada de u con respecto a x, derivada de u con respecto a y, b con respecto a x y b con respecto a y. Entonces a partir de esta expresión lo sacamos. U con respecto a x es y, u con respecto a y es x, es una la primera fila, b con respecto a x es menos y sobre x2, esa es parte de la segunda fila, y b con respecto a y es 1 sobre x. Entonces multiplicamos y por 1 sobre x es y sobre x, menos por menos da más, y sobre x2 por x es y sobre x, sumamos y me da 2y sobre x, pero 2y sobre x es v, perdón, y sobre x es v, entonces 2y sobre x es 2v. Es importante siempre volver a la variable del cambio, es decir, a las variables u y v, no la podemos dejar con y con x. Por lo tanto, el jacobiano que necesitamos, que es el de x y con respecto a u y v, es el inverso del anterior, es decir, 1 sobre 2v. Bueno, con eso, en el paso 4 ya podemos resolver la integral usando el teorema del cambio de variable. Entonces la integral de la función x por y en la región de R va a ser x por y es u. Eso estaba en el cambio de variable. Entonces eso lo transforma a u. Multiplicamos por el jacobiano en valor absoluto e integramos en la región S. Entonces vamos a multiplicar por 1 sobre 2v en valor absoluto e integran en la región S en cualquier orden porque es un rectángulo. Recuerden que ambas varían entre 1 y 3. Y acá tengo en cuenta que como v varía entre 1 y 3, entonces v siempre es positivo y por lo tanto el valor absoluto de 1 sobre 2v siempre va a ser 1 sobre 2v. Entonces integramos esa función, que la podemos inclusive separar en dos integrales, una de u y una de v, o integrarla término a término como ustedes ya saben, y obtenemos la expresión o el resultado 2 logaritmo natural de 3. Entonces nuevamente vean que este lado es mucho más corto que hacer esa integral en cartesiana partiendo de la región. Claro, necesitamos un proceso adicional que es buscar el cambio de variable y encontrar el jacobiano, pero es un procedimiento netamente aritmético que justifica hacerlo para poder obtener una integral mucho más fácil y mucho más rápida de resolver. Bueno, aquí vimos ya con esto fueron 3 ejemplos de integración del teorema del cambio de variable en integración doble. Vimos los dos posibles casos, una región complicada, función sencilla, o una función, los dos casos, región complicada, función sencilla, o región simple, función complicada. Entonces esos son los dos casos posibles que se pueden presentar, o el otro es ambas regiones, tanto región como función complicada, pero funciona exactamente igual a como vimos los ejemplos anteriores. Entonces esto mismo se puede usar en integración triple. En triple es un poco más largo, pero son exactamente los mismos conceptos. Es decir, vamos a tener una transformación, pero ya va a ser de R3 en R3, la que me lleva a una región S del plano U del espacio W a una región R del espacio X, Y, Z, mediante un cambio de variable de X, Y y Z, cada una como una función de V y W. Para eso entonces tendríamos un jacobiano un poco más largo, pero es exactamente la misma idea. El jacobiano va a ser derivada de x, y, z con respecto a v y w. Entonces va a ser primera fila la derivada de x con respecto a v y w, segunda fila de las derivadas de y con respecto a v y w, y tercera fila las derivadas de z con respecto a v y w. Entonces para una función en el espacio, una función definida en R3
y con rango en R continúa sobre la región, vamos a poder definir el cambio de variable de integración triple de esta manera, que la integral triple sobre R de la función f en cartesianas va a ser igual a la integral triple de la función f cambiando x, y, z por su equivalente en w, multiplico por el módulo de jacobiano e integro con las nuevas variables v y w en la región S. Bueno, esto se ve mejor con un ejemplo. Hagamos un ejemplo sencillo donde se ve claramente la necesidad de usar un cambio de variable. Entonces a R, el sólido acotado por el elipsoide x2 sobre a2 más y2 sobre b2 más z2 sobre c2 igual a 1, y encontremos el volumen de R, el volumen de un elipsoide. En el paso 1, graficamos la región. Aquí no hay mucho que hacer, todos sabemos lo que es un elipsoide. Aquí dejamos uno en particular, como no sabemos cuánto valen A, B y C, no sabemos exactamente qué lado del elipsoide es el más largo o el más corto, pero eso es un ejemplo de esa región. Y sabemos que el volumen de la región R del elipsoide no es más que la integral triple del diferencial en cartesianas sobre la región R. Entonces el sólido R es un poco complicado de integrar, o sea, la región de integración es un poco complicada de describir en coordenadas cartesianas, y por eso vamos a hacer un cambio de variable. Si ustedes miran cómo varía x, y, z en ese elipsoide, hay que despejarlas de estas expresiones que son un poco malucas de manejar. Entonces vamos a hacer un cambio de variable. Entonces, busquemos un cambio de variable que simplifique la función integral. Entonces, ¿cómo vamos a implicar esa función? Vamos a vernos un poco. Tengo el elipsoide y yo me imagino a qué región lo puedo llevar para que creo que sea más sencilla. Espero que ustedes se den cuenta que una región en el espacio muy parecida al elipsoide, que se obtiene con un simple cambio de variable, es una región esférica. Es lo que queremos acá a continuación. Entonces, teniendo en cuenta que la ecuación de la elipse se parece mucho a la de la esfera, podemos proponer un simple cambio de variable. Entonces vamos a llevar la elipse a una esfera. Entonces vamos a hacer u igual a x sobre a, v igual a y sobre b y w igual a z sobre c. Entonces, teniendo en cuenta la ecuación del elipsoide, vamos a tener que se transforma en u cuadrado más b cuadrado más w cuadrado igual a 1, es decir, en una esfera con centro en el origen y radio 1. Es decir, en el paso 3, si calculamos el jacobiano de la nueva región, tendremos que la nueva región es una esfera, la cual se transforma por medio de ese cambio de variable en un elipsoide. Entonces, cuando una región es una esfera, podemos hacer mucho más fácil su volumen. Pero bueno, primero calculemos el jacobiano. Entonces aquí pongamos nuevamente el cambio de variable para poder utilizar, y hagamos la expresión del jacobiano derivada de x, y, z con respecto a v y w, que no es más entonces que la primera fila derivada de x con respecto a cada una de sus variables, segunda fila las derivadas de y tercera fila las derivadas de z. Entonces, derivada de x con respecto a u es a. Miren que acá siempre lo podemos despejar, x es igual a por u, entonces la derivada con respecto a u es a, y con respecto a b y a w vale 0. Mismo con y, despejo la y sería b por v, entonces sería con respecto a x da 0, con respecto a v, pero sería con respecto a u da 0, con respecto a v da b y con respecto a w da 0. Lo mismo con la w, si la despejo me queda que z es c por w, y entonces serían 0, 0, c. Eso es un determinante fácil de calcular, que no es más que a por b por c. En el paso 4, entonces, vamos a resolver la integral usando el teorema del cambio de variable. El volumen de la región de R no es más que la integral triple del diferencial de volumen, el cual, por medio del teorema del cambio de variable, va a ser. Entonces, tomo mi función y la expreso en las nuevas coordenadas, las nuevas variables. Mi función es 1, como es una constante, aquí sigue siendo 1, no hay que cambiarla. Ahora multiplico por el jacobiano en valor absoluto e integro en el orden v, w como lo que necesitemos. Entonces el jacobiano es a por b por c en valor absoluto, en este caso pues puedo quitar el valor absoluto porque son constantes positivas, entonces me queda a b por c por la integral sobre s del diferencial w, que no es más que el área, el volumen de la región S. Y el volumen de la región S, como S es una esfera con centro en el origen y el radio 1, no es más que 4 tercios de pi por el radio al cubo, que es 1,
por A por B por C. Entonces ahí pudimos encontrar el volumen de una elipse por medio de un cálculo muy sencillo. Nuevamente, si ustedes intentan hacer la integral original con coordenadas cartesianas, se van a dar cuenta que es un poco largo y es maluco de manipular por las constantes A, B y C que tienen que estarse arrastrando. Sin embargo, con este cambio de variable de pasar la elipse a una esfera, se obtiene algo mucho más sencillo. Bueno, eso es un ejemplo simple de cambio de variable en integración triple, pero acá también pueden ocurrir casos similares a los que ocurrían en integración doble. Entonces eso se puede estudiar por medio de ejemplos. Los invito a que practiquen bastante para que aprendan a diferenciar, dada una integral o dada una región, cuál es la mejor alternativa para integrar, con qué cambio de variable o de qué manera integrar. Entonces espero en un próximo video. Muchas gracias.